Como parte del diagnóstico del sector agrícola departamental, vamos a analizar el potencial agrícola que tiene el departamento de Santa Cruz en la siguiente presentación. Primero, este es un análisis que se generó el año 2015 a raíz justamente de la primera cumbre agropecuaria que se hizo a nivel nacional, que se llamaba Sembrando Bolivia, donde se hacían muchas estimaciones y especulaciones sobre la frontera agrícola a nivel nacional. Se hablaba, si algunos de ustedes se recuerdan, cerca de un incremento de 1 millón de hectáreas por año en términos de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, desde ese momento, un grupo de profesionales en Santa Cruz, aglutinados en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, decidimos hacer un trabajo que nos permita estimar de manera técnica cuánto realmente era la frontera agrícola que tiene el departamento de Santa Cruz y proyectarlo de esta manera hacia el 2020 a nivel nacional. Bueno, la metodología que se utilizó se partió básicamente del PLUS, ¿no es cierto? Ustedes saben que el PLUS es básicamente la principal carta que tiene legalmente hablando el sector agropecuario y forestal a nivel nacional y en cada uno de los departamentos. En el caso Santa Cruz, este es el plus que se generó el año 1995 y partimos de ahí. En función a eso se analizó el acta para agricultura a nivel departamental, se hizo una división de esa área alta para agricultura por su región, se identificó la potencialidad de los diferentes cultivos que se tienen en el departamento, se identificó la superficie por cultivo y por época. No nos olvidemos que en Santa Cruz trabajamos con 2 campañas al año, verano e invierno. Se hizo una proyección de rendimiento al 2020, se hizo una proyección de la producción al 2020, se hizo una proyección de los precios justamente para poder estimar finalmente la contribución económica al sector agrícola que generaría esta nueva frontera agrícola. Bien, entonces, iniciando el trabajo, acá tenemos, como ya mencionamos, el plus, que fue el punto de partida. En función a eso se vieron cuáles son aquellas áreas que tienen restricciones legales, es decir, eso quiere decir que aunque el plus diga que se debe utilizar para agricultura, por algunas situaciones legales no se puede utilizar, ¿no es cierto? Y por otro lado, se determinó el uso actual que tiene la tierra en términos de superficie agrícola. Entonces, sacando el uso actual y sacando las restricciones legales, finalmente se pudo estimar el potencial agrícola que tiene nuestro departamento. Y aquí va la primera cifra justamente como resultado de ello, ¿no es cierto? Acá este es el mapa de Santa Cruz. Lo que está con rojo es el área que actualmente está en uso y lo que está con verde es el área agrícola, es decir, el área potencial que todavía puede crecer la agricultura a nivel. Con ello entonces se determinó que el área alta para agricultura, de acuerdo a PLUS en Santa Cruz, es de 5.2 millones de hectáreas, de las cuales 2.6 millones de hectáreas están actualmente utilizadas para actividades agrícolas y alrededor de 600.000 hectáreas están siendo utilizadas como pastura y forestal, a pesar de que el PLUS dice que es área para agricultura. Por lo tanto, el área real en términos de potencialidad que existe para crecer en términos de frontera agrícola en Santa Cruz es cerca de 2 millones de hectáreas. Bien, esas 2 millones de hectáreas, lo que uno hace normalmente es sacar o estimar un porcentaje de servidumbre, ¿no? Servidumbre es aquella área que, a pesar de que el PLUS te dice que puedes hacer agricultura, finalmente terminan no haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son suelos dependientes, tenemos riachuelos, tenemos algunas quebradas, ¿no es cierto? A eso llamamos servidumbre, o finalmente áreas que son utilizadas para fines sociales. No se puede, o en todo caso no está establecido legalmente cuánto es un porcentaje para servidumbre, porque lógicamente depende de qué zona estamos hablando, ¿no? No es lo mismo hablar de suelos en los valles mesotérmicos, por ejemplo, que hablar en la zona norte o en la zona este, ¿no? Pero en este caso hemos estimado un porcentaje de servidumbre de cerca del 10%. Entonces, asumiendo eso, el área, después de descontar el 10% de servidumbre, observamos acá que el área alta para agricultura realmente llega a 1.774.000 hectáreas. Algo que es importante notar acá es que de esas 1.770.000 hectáreas, el 50% aproximadamente está en la chiquitanía. Eso quiere decir que la frontera agrícola en los próximos 5, en los próximos 10 años, se va a ir hacia la chiquitanía.
Bueno, una vez conocido el dato de cuánto es la frontera agrícola, se hizo una identificación de cultivos para el estudio. En este caso se identificaron 19 cultivos estratégicos. Se analizó en las necesidades que tiene el cultivo en términos de una serie de valores, como el caso del pH, la textura, la altitud. Se hizo un ajuste de esos factores por cada uno de los cultivos. Se hizo un análisis multivariado de todas estas variables para cada uno de los 19 cultivos. Estos son los 19 cultivos. Tenemos 2, 4, 6, 7 industriales, 4 cereales, 3 frutales y 5 en el grupo de hortalizas y tubérculos. Bueno, ¿cuáles fueron los factores que se analizaron para ver la disponibilidad o el potencial de cada uno de los cultivos en esta área que se ha identificado como la nueva frontera agrícola de Santa Cruz? Primero, la precipitación, la temperatura, la textura, el pH y la altitud. Entonces fueron 5 factores, ¿no? Y como ustedes pueden ver acá, se recurrió a una serie de información histórica para poder determinar también cuáles eran las facilidades o las bondades que en este caso ofrecen esos suelos en cada una de las zonas agroecológicas del departamento. Bien, este es un ejemplo de los primeros mapas que surgieron como resultado de ese análisis, donde básicamente miramos de los 5 factores, hay 3 que son factores constantes, como el tema de la textura, el tema del pH, el tema de la altura, ¿no? Por ejemplo, son los factores variables para lo que es el cultivo de verano en términos de precipitación y temperatura. Y esto es para lo que es precipitación y temperatura en invierno, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia la coloración en uno y otro caso. Para los cultivos anuales también se hizo un mapeo de todo lo que es precipitación anual y temperatura. Y cruzando las 5 variables, este es un ejemplo que tenemos para el caso de soya invierno. Aquí para puntualizar y ver las diferencias, bueno, se hizo un análisis de potencialidad, ¿no? Se identificaron 4 niveles de potencialidad, muy bajo, bajo, medio y alto con cada una de las coloraciones. Fijémonos en el caso de soya, es decir, cuando las 5 variables se meten en el análisis multivariado, ¿cuál es el mapa que sale para soya invierno? Fíjense que el azul es el área en invierno donde hay un alto potencial para producir soya. Fíjense cómo esa área cambia para el caso de verano, ¿no es cierto? Es decir, en verano tenemos mayor superficie con un alto potencial para soya en Santa Cruz. Y es exactamente lo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? Es decir, en Santa Cruz estamos cultivando alrededor de 1.300.000 hectáreas por año. De esas 1.300.000 hectáreas, 1 millón son en verano y 300.000 son en invierno, ¿no? Exactamente o muy parecido a lo que sucede con este mapa. Bueno, voy a pasar aquí rápidamente como resultado de ese análisis multivariado. Esos son la potencialidad para cada uno de los 19 cultivos. En el caso de algodón, 788.000 hectáreas, arroz 344.000 hectáreas, en caña 715.000 hectáreas, en cebolla 82.000 hectáreas, en chía 260.000, en cítricos 588, en durazno 75.000, en frijol 159.000, en girasol tenemos 547.000, en maíz verano 1,5 millones, maíz invierno 130.000 hectáreas, maní 132.000 hectáreas, manzana 74.000, papa invierno 260.000, papa verano 270.000, sésamo 450.000, sorgo 685.000. Esto es interesante, ¿no? Porque actualmente ya estamos con cerca de 400.000 hectáreas. Soya invierno 970.000 hectáreas, soya verano 1.600.000 hectáreas, tomate 260.000 hectáreas, trigo 280.000 hectáreas, yuca 600.000 hectáreas. Bueno, en función al potencial de cada uno de los cultivos que vimos hace rato, que lo tenemos acá en esta última columna, se generaron 2 modelos, un modelo para verano y un modelo para invierno, ¿no es cierto? Siguiendo la lógica que nosotros tenemos en Santa Cruz, además cruzado con cada una de las 5 zonas agroecológicas, ¿no? Bueno, el resultado de este modelo, acá están todos los cultivos lógicamente que se cultivan en verano, más aquellos que son permanentes durante el año. Como resultado de este ejercicio, se determinó de que en verano se puede utilizar el 100% del área potencial, es decir, las 1.774.000 hectáreas. Sin embargo, en invierno no sucede lo mismo, ¿no es cierto? En invierno siempre se utiliza menos de lo que se utiliza en verano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en invierno
¿no es cierto?, que no se utilizan para, o se la deja en todo caso por razones de descanso, o porque definitivamente no pueden ser cultivadas ahí, que no es lo que sucede en el caso de verano, ¿no? Es decir, estamos hablando de aproximadamente un 20-25% menos en relación al verano. Colocando ambos modelos, tanto verano como invierno, acá tenemos, como dijimos hace rato, verano 1.700.000 hectáreas, invierno 1.400.000 hectáreas, es decir, el total de hectáreas que podrían ser cultivadas anualmente en la nueva frontera agrícola llega a cerca de 3 millones de hectáreas, ¿no? Si sumamos 3 millones de hectáreas de la nueva frontera agrícola a los 2.5 millones que actualmente estamos cultivando en Santa Cruz, estamos hablando de que en un momento, cuando se aperture toda la frontera agrícola disponible, de acuerdo al plus, siempre respetando el plus, estaríamos hablando de que el potencial real de la actividad agrícola en Santa Cruz llega a 5.5 millones de hectáreas aproximadamente. Bueno, una vez conocida la superficie que podría ser cultivada, mirando tanto lo que tenemos como el potencial agrícola, también se hizo un ejercicio para estimar los rendimientos, es decir, cuánto podría ser la producción de la nueva frontera agrícola, es decir, de estas 1.774.000 hectáreas. Y para eso se hizo un análisis de cada uno de los 19 cultivos prioritarios. Para hacer la proyección de rendimiento hay dos formas de hacerla. Una es mirando los datos históricos y otra es identificando aquellos factores que te están limitando el potencial de rendimiento. En el primer caso es complicado hacerlo en Santa Cruz porque nosotros tenemos una fluctuación de rendimiento bastante sesgada, ¿no es cierto? Afectada muy fuertemente el tema de sequía, el tema de precipitación. Por ejemplo, en el año 2016, la peor sequía de los últimos 20 años, ¿no es cierto? Tenemos los rendimientos muy bajos, especialmente en invierno, prácticamente todos los cultivos se cayeron. Entonces es complicado hacer un análisis de la proyección de rendimiento en función a los datos históricos de los últimos 5 o 10 años. En este caso, se optó por hacer un análisis identificando aquellos factores que afectan al rendimiento. Y se identificaron básicamente 5 factores que afectan de igual manera, digámoslo así, pero en diferentes porcentajes, ¿no es cierto?, en cada uno de los 19 cultivos. Factores de siembra, relacionados con la siembra, factores relacionados con el control de maleza, con el control de plagas, con el control de enfermedades, con el control de cosecha. Este es el caso de la soya, ¿ya? El caso de la soya, por ejemplo, nos dice de que esto está en función, esto está realizado en función a diferentes trabajos de investigación que han hecho investigadores de Funda Cruz, investigadores de ANAPO, investigadores también privados que existen en Santa Cruz, ¿no? En el caso de Santa Cruz se ha identificado que por razones de fallas o errores en la siembra se pierde hasta un 10%. En el caso de control de maleza hasta un 8%, en el caso de control de plaga hasta un 10%, y lo que más ha estado afectando ha sido el tema de enfermedades en soya, un 30%, ¿no? Y cosecha un 8%. Bueno, mirando estos valores entonces, se ha podido estimar de que en términos promedios, lógicamente esto va a depender del tipo de productor y del tipo de tecnología que esté utilizando, pero en términos promedios en Santa Cruz, en el sector soyero se pierde 0,86 toneladas por hectáreas, ¿no? ¿Para qué nos sirve este dato? Este dato es muy importante, porque si uno mira acá los rendimientos esperados, es decir, los rendimientos potenciales de variedades de soya en Santa Cruz, en aquellos productores que utilizan alta tecnología, es 3.5 toneladas por hectárea aproximadamente. Actualmente el rendimiento está alrededor de 2.2 toneladas por hectárea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Si nosotros lográramos reducir esta pérdida de 0,86 toneladas por hectárea al menos el 50%, es decir, que en vez de perder 0,86 se perderían 0,43 toneladas por hectárea, haciendo ajustes en cada una de estas 5 variables, eso quiere decir que el rendimiento esperado en los próximos años debería ser alrededor de 2.63 toneladas por hectárea en soya. Entonces se hizo exactamente el mismo ejercicio en cada uno de los 19 cultivos y este es el resultado, ¿no? En algodón 0.87, en arroz 4.72, en maíz 4.13, en maní 1.52, en sésamo 0.78, papa 23 toneladas, yuca 25 toneladas, ¿no es cierto? El caso de la chía 0.45, el caso de la caña 67.5 toneladas por hectárea, ¿no? Bueno, pero también
Como resultado entonces de la superficie estimada con el potencial agrícola más los rendimientos proyectados, esta es la producción que se podría generar como resultado de la nueva frontera agrícola, alrededor de 15 millones de toneladas. Si le sumamos a los 16 millones de toneladas que se producen actualmente en Santa Cruz, es decir, estamos hablando de que cuando la nueva frontera agrícola esté aperturada en su totalidad, en Santa Cruz deberíamos estar produciendo alrededor de 30 millones de toneladas de alimentos de origen agrícola. Bueno, conocida la producción agrícola, también quisimos saber cuánto era el efecto en términos de valor económico. Pero previo a ello, esta es una división de cómo podría ser habilitada las 1.774.000 hectáreas del potencial agrícola, ¿no? A razón de 350.000 hectáreas por año en 5 años, ¿no? Se lo podría hacer de manera planificada. Pero con esto, ¿qué quisimos demostrar? De que en ningún caso es posible habilitar 1 millón de hectáreas por año, que era lo que se venía hablando antes, durante y después inclusive de la cumbre agropecuaria Sembrando Bolivia que se realizó el año 2015. Bueno, entonces decíamos de que ya teníamos estimada la producción, quisimos saber también cuáles podrían ser los precios que se podrían generar durante el 2020, ¿no es cierto? Y siempre estimar precios es bastante complicado, ¿no? Muchas veces cuando nos toca proyectar precios siempre decimos, es tan complicado que se parece a querer encontrar un gato negro en un cuarto oscuro, ¿no? Porque hay un sinfín de variables que afectan al precio. Pero bueno, finalmente teníamos que hacerlo y lo que se hizo fue estimar en función a los precios históricos de cada uno de los 19 cultivos. Y este es el caso del ejemplo del maíz, ¿no? Que se hizo un análisis de los últimos 20, los precios de los últimos 20 años. Fíjense, la franja roja es la fluctuación de precio en esos 20 años y esta es la tendencia que se podría dar. Es decir, al 2020 el precio del maíz debería estar alrededor de 213 dólares por tonelada. Lo mismo se hizo para cada uno de los 19 cultivos y estos son los precios esperados, ¿no? Con aquellas variables relacionadas principalmente con los datos históricos de los precios en cada uno de los años. Entonces, conocida la producción y conocidos los precios, pudimos estimar el impacto económico que generaría la nueva frontera agrícola de Santa Cruz, ¿no? Que asciende a 3.8 millones, perdón, 3.800 millones de dólares aproximadamente. Si le sumamos a estos 3.800 millones de dólares, los 2.000 millones de dólares que actualmente genera el sector agrícola en Santa Cruz, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando cerca de 6.000 millones de dólares que podría generar el sector agrícola de Santa Cruz una vez esté aperturada el total de la frontera agrícola que tiene Santa Cruz en función al plan de uso del suelo aprobado el año 1995. Bueno, algunos otros temas importantes de este potencial agrícola del departamento es el tema del trigo. Ustedes saben que el tema del trigo es prácticamente el talón de Aquiles, no solamente de la agricultura cruceña, sino también de la agricultura nacional, ¿no? Con este análisis queríamos demostrar de que aperturando la nueva frontera agrícola en aquellas áreas que tienen potencial para trigo, podríamos solucionar la problemática en términos de producción de trigo en el país. Esta es la superficie que se generó en esos años, alrededor de 200.000 hectáreas de trigo. Esto no ha cambiado mucho hoy en día. Esta es la frontera agrícola que hemos mostrado en los cuadernos mapas anteriores, cerca de 280.000 hectáreas que tiene Santa Cruz apta para producir trigo y que todavía no ha sido utilizada. Por lo tanto, estaríamos hablando de una superficie alrededor de 500.000 de hectáreas apta para trigo en todo el departamento de Santa Cruz. Rendimiento promedio de 2.818 aproximadamente. Eso quiere decir que nos podría generar cerca de 1 millón de toneladas de trigo, ¿no? Por otro lado, en términos de la demanda, ¿no? Esta es la población nacional al 2020, 12 millones de habitantes aproximadamente. El consumo per cápita 71 kilogramos por persona. Por lo tanto, la demanda nacional al 2020 debería ser 880.000 toneladas. Actualmente la demanda estimada por el Ministerio de Desarrollo Productivo es de 850.000 toneladas por hectárea. Eso quiere decir de que si se aperturara la frontera agrícola apta para trigo en el departamento de Santa Cruz,
tranquilamente podríamos cubrir esta demanda que se está generando el año 2020 e inclusive se podría generar un superávit de alrededor de 180.000 toneladas. También quisimos hacer una estimación gruesa de lo que significan las inversiones o cuánto significaría en términos de inversión de aperturar la nueva frontera agrícola, ¿no es cierto? Porque lógicamente no es fácil pensar en habilitar 1.700.000 hectáreas, ¿no? Entonces para eso, por ejemplo, se hizo una estimación acá con algunos colegas especialistas en el área de cuántos tractores se deberían utilizar, cuánto es el valor de esos tractores, fumigadoras, cosechadoras, rastras, romplados, sembradoras, silos, porque va a haber la necesidad habría la necesidad de mejorar la capacidad instalada, el desmonte de las 1.700.000 hectáreas, sistemas de riego para aquellas áreas que necesitarían tener ayuda con el tema de agua. Es decir, estamos hablando de alrededor de una inversión de 5.000 millones de dólares de costos directos, ¿no es cierto? No estamos hablando de camino, electrificación, que eso incrementaría mucho más el costo. Si uno hace una división rápida de estos 5.000 millones de dólares entre 5 años más o menos, que es el periodo en que se podría aperturar la frontera agrícola en el departamento, estamos hablando de una inversión básica de cerca de 1.000 millones de dólares por año. También quisimos ver el impacto social de la frontera agrícola, ¿no? Es decir, porque este es un tema interesante, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de inversión, sobre todo inversión pública, lo primero que debemos mirar son los impactos que se generan alrededor, en este caso, de la actividad agrícola, ¿no? Y no cabe duda de que el sector agrícola es un fuerte generador de empleos, ¿no? Y esta no es la excepción. Entonces, el análisis que se hizo por cada uno de los cultivos y finalmente sumándolo, poniéndolo todos juntos, nos da como conclusión de que se podrían generar cerca de 200.000 nuevos empleos permanentes para el sector, de manera directa en el sector agrícola, ¿no? Para que todo esto suceda, es necesario que se generen una serie de condicionantes. Una de ellas, relacionada con las condicionantes técnicas, están articuladas con lo que es la siembra, ¿no es cierto? Es decir, se deberían mejorar los sistemas de nivelación, los sistemas de drenaje, la siembra directa, el uso de semillas de alta calidad, la época de siembra, siembra de precisión, fertilización y tasas variables, ¿no? Son algunos aspectos que se deben mejorar. ¿Para qué? Para poder reducir ese 50% que actualmente se está generando en varios de los cultivos, en varios de los 19 cultivos que fueron seleccionados. En el tema de malezas, plagas y enfermedades, un control oportuno, uso de biotecnología, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en términos de biotecnología, hoy por hoy solamente tenemos un solo cultivo, en este caso la soya, que tiene un solo evento también aprobado, que es el que tiene resistencia a Roundup, ¿no? El manejo del MIR, monitoreo y el tema de teledetección. En el tema de cosecha, momento óptimo de cosecha, uso de cosechadoras de alta precisión, que hoy en día se está utilizando ya sobre todo en aquellos productores grandes y sector empresarial que están utilizando cosechadoras de punta, ¿no? Las condiciones, innovaciones tecnológicas, ¿no es cierto? Que en este caso son el fortalecimiento de los sistemas de investigación y transferencia de tecnología, está todo lo que es la formación de los recursos humanos, adecuar el perfil de los recursos humanos a la demanda del sector agrícola. Y por otro lado, están las macrocondicionantes, ¿no? Las macrocondicionantes son 4 básicamente. Imposible pensar en que pudiéramos hacer una apertura de la frontera agrícola si no hay una decisión política, ¿no? Porque aquí no solamente está la inversión privada en juego, hay también una serie de normas, leyes, decretos que se tendrían que generar para finalmente hacer viable esta apertura de la frontera agrícola. Debe haber también una articulación real entre la inversión gubernamental a nivel nacional, departamental y municipal, pero también no solamente entre los diferentes niveles del Estado nacional, sino también articulado con el sector privado, ¿no? Debe haber una estrategia nacional de comercialización que haga mucho énfasis al tema del control de contrabando, ¿no? Prácticamente el control de contrabando es un tema que perdura desde hace muchas décadas en el país y que ha generado una serie de problemas a varios de los 19 cultivos priorizados. Por citar un ejemplo, el arroz, sin duda alguna, ha sido uno de los cultivos más perjudicados con este tema del contrabando. Y finalmente el tema del desarrollo de la agroindustria, ¿no? Es decir, no podemos pensar en generar una frontera agrícola
en generar mayor producción de granos, ¿no es cierto? Si no vamos a tener las condiciones para poder comercializar este grano, y no solamente como grano, sino como materia prima, sino más bien procesada. En todo caso, lo que se está planteando es que cualquier crecimiento de la frontera agrícola y cualquier incremento de la producción debe estar necesariamente acompañado de la agroindustria en el país.